pasado bien en estos días de celebración. Ojalá y usted aproveche, amén, estos momentos y dar una buena razón por la cual nosotros celebramos. ¿Verdad que es una celebración muy diferente a la del mundo? Nosotros tenemos una verdadera razón para celebrar. Vamos a orar. ¿Por qué no oramos una vez más? Un minuto ahí. Vamos a orar por la palabra, por nosotros, para que el Señor sea abriendo nuestro entendimiento. De veras que siempre trato de ser lo más simple posible en mis mensajes. Trato de veras. Créame que le quito mucho para que no se oiga así tan... ¿Por qué digo esto? Me cuido bastante de no aplicar muchas cosas que he oído en algunos lugares, en algunas iglesias, donde dicen de que debemos de evitar mucho el idioma bíblico. Bueno, anyway, y porque dice que hay que hablarlo en el idioma de las personas. No, para mí no va así. No va así. Ellas son las que tienen que adaptarse, ¿verdad?, al idioma de nosotros. Pero anyway, trato como quiera. Cuando digo que mi mensaje sea simple, es que aún un niño lo pueda entender. Amén. Y en verdad así es el mensaje del Señor. En una parte el profeta dice, por muy torpes que sean, dice, no se van a apartar de ese camino. La simplicidad del Evangelio, pero lo poderoso que es. Amén. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por permitirnos la gran oportunidad de nosotros reunirnos para hablar de tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, dame a mí también, Señor, facilidad de palabras para comunicar este evangelio tan lindo, esta palabra tan poderosa, Señor, que transforma nuestras vidas. Y permite, Señor, que lo que escuchemos lo pongamos en práctica. Decimos amén. Amén. Muy bien. Continuamos con nuestra serie Bendecidos. Amén. Y hemos hablado de que toda esta serie está basada en las bienaventuranzas que el Señor habló, ¿se acuerdan? En el famoso primer sermón que Él dio, el Sermón del Monte. Y si nosotros analizamos esto, fíjese de que esto fue fue a manera de introducción del ministerio de Jesús. Mire qué tremendo, esa fue la manera de cómo Él comenzó. Ahora, ¿por qué me llama la atención este tema o esta serie? Porque no sé si es por falta de nosotros creer o por falta de información, pero muchas veces se nos hace difícil el pensar o el creer que Dios quiere que nosotros seamos felices. Y de verdad que eso está lejos de lo que es la realidad del Señor. ¿Por qué digo eso? Porque si usted analiza, ahora que vamos a leer, si usted analiza estos 12 o 11 o 9 versículos por ahí, hay un gran énfasis de parte del Señor en cuanto a nosotros ser bendecidos. Hablamos de que eso también es de nosotros ser felices. Eso es, o sea, que nosotros seamos alegres. Eso es parte del Señor. Ahora, ¿por qué es? Precisamente por eso. Porque la felicidad o el ser bendecido es parte del carácter de Dios y también de su Hijo. Eso es la naturaleza de Él. Ahora, habiendo dicho eso, tenemos entonces que entender que ahora esa es parte de nuestra naturaleza. Porque los únicos que pueden tener ese carácter y esa bendición y lo que es de Dios son sus hijos. Y parte de ese carácter, esa es la alegría. ¿Pero por qué esa alegría? Porque ese es el efecto de las buenas nuevas, del Evangelio del Señor. Y ya hemos hablado, amén, en otras ocasiones, que donde nosotros estábamos era condenación. Cuando oímos entonces que somos salvos, hay suficientes razones para nosotros vivir alegres. Y mire que el mundo en verdad tiene gran necesidad de la felicidad. Y sabe que se invierte muchas o cantidades de dinero en cuanto a buscar la felicidad. ¿Pero por qué es eso? Porque ellos también, ¿verdad?, tienen un concepto diferente de lo que es la felicidad. Ellos creen que está basada en las posesiones o incluso en lo que experimentan.
Por eso es que muchas veces para ellos la bendición que ellos buscan está en cosas que van totalmente diferente a lo que la palabra dice. Mire que el tema de hoy, el que nos corresponde, es bendecidos los pobres, que es que lo vamos a encontrar ahí en los versos que vamos a leer, que de por sí es la primera bienaventuranza que el Señor menciona. Ya hemos leído todos los versículos, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a leer solo esos primeros 3 versículos. ¿Lo tiene por ahí? Aunque el enfoque va a ser en el versículo 3. Dice, viendo la multitud, ¿quién era que estaba viendo? Pregunto de nuevo. Jesús era el que estaba viendo, acuérdese de eso. Dice que subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. ¿Quiénes vinieron? Sus discípulos. Grábese también eso, es los discípulos. El enfoque era en los discípulos, aunque también estaba la multitud que le seguía. Abriendo su boca les enseñaba diciendo, dígalo usted, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué lindo, amén. Fíjese de que cuando nosotros analizamos el mensaje del Señor Jesús en estas bienaventuranzas, en verdad es una paradoja. O sea, es algo que es como que va en contra de lo que es el sentido común de las personas. ¿Por qué? Porque las personas, ¿dónde buscan la felicidad? La buscan en algo que trae satisfacción a lo de ellos, al yo, a la carne. Cuando digo carne, no estoy hablando necesariamente tampoco del pecado en general. Cuando digo carne, también estoy hablando de la manera como nosotros los seres humanos pensamos separados de Dios. O sea, ese es el estilo que nosotros hemos aprendido. Pero la gente lo busca la felicidad en la fama, en las riquezas, en el poder, incluso en el placer. Hay muchos, aunque es difícil de creer, no es difícil de creer, lo buscan muchas veces en la comida. Algo buscan. Y eso entendemos de que es lo que los lleva a algo, a una perdición, porque no encuentran o no pueden encontrar la verdadera felicidad en eso. Jesús entonces viene y presenta esta paradoja que viene en contra de lo que el mundo, nosotros tenemos o pensamos. Me llama a mí la atención que el salmista en el Salmo 144, el versículo 15 dice, bendecido o feliz es el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y esa es una linda promesa que nosotros la hemos experimentado. Mira que si yo pregunto a un padre que si le gustaría o tiene el deseo de que sus hijos sean felices, le aseguro que sin pensarlo, sin analizarlo, nuestra respuesta sería un sí bien firme, ¿verdad que sí? Con todo eso, entonces nosotros debemos de también entender de que ese también es el deseo de nuestro Padre, que es perfecto. El que nosotros seamos afortunados, el que nosotros nos sintamos alegres, felices de servirle a Él y de ser sus hijos. Ahora, no es algo que nosotros tenemos que practicar, sino que se vuelve aquello en una manera natural. ¿Por qué? Porque esta felicidad no está basada en lo externo, sino que es un producto del cambio interno que Dios ha hecho en nosotros. Y por eso muchas veces no podemos nosotros evitar el decir que estoy contento. Lo experimentaba una vez más con mi esposa. Estábamos hablando y me dice, me preocupa la parte humana de ella, de mamá, porque está allá, ¿verdad?, con anestesia y cosas así. Dice, me preocupa lo que posiblemente esté pasando por su mente, si es que algo está pasando. Dice, pero por otra parte me siento en paz. Si Dios permite que se vaya con ella o permite dejarla, estoy bien en la decisión que Él haga. ¿Quién produce eso? El Espíritu, amén, que Dios ha puesto en nosotros. ¿Pero por qué? ¿Por qué experimentamos esto? Porque sí es verdad, las circunstancias pueden alterar nuestras emociones. Es lógico, somos humanos.
Una persona que no llora o no ríe, yo la veo como extraña. Pero por parte vengo de una, o mejor dicho, he experimentado personas que dicen que si una persona está enferma, que diga que no lo está, pero es que sí lo estoy. No, pero es que usted tiene que decir que no lo está, pero es que lo estoy. ¿Me entiende? O sea, esa es la parte, es verdad que las circunstancias pueden alterar nuestras emociones, pero jamás las circunstancias pueden cambiar nuestro carácter, en otras palabras, nuestra naturaleza. Y eso es lo que Dios hace en nosotros. Mire que esto verdaderamente es una paradoja, el mensaje que el Señor da, porque va en una manera contraria de lo que el mundo piensa. Mire que el Señor dice, bendecidos o bienaventurados o felices los pobres. Pero el mundo dice, no, bendecidos o alegres son los ricos. El Señor dice, bendecidos o alegres los que lloran. Y el mundo dice, no, bendecidos son los que se ríen. Bendecidos, dice el Señor, los mansos. Y el mundo dice, no, bendecidos los bravos, los que se imponen, los que se saben defender. Totalmente diferente, ¿verdad? Mire que hace poco oía unos segmentos de un sermón. Y en verdad no voy a decir quién lo estaba diciendo, porque en verdad es la prédica moderna, le diría yo. Pero él, y lo escribí para citar exactamente sus palabras. Y el predicador decía a su club, digo a su congregación, dice, el pensar que usted no es suficiente evitará que suba hasta lo alto. Porque a usted Dios desde un principio lo hizo suficientemente bueno, lo hizo suficientemente talentoso, lo hizo sabio y hasta le añadió esto, lo hizo suficientemente atractivo. Con esa parte estaba de acuerdo. Pero anyway, y él sigue hablando y dice, a usted Dios lo ha hecho en una manera maravillosa. Usted es maravilloso. Y el mensaje del motivador, del predicador, era de que usted es suficiente. Así estaba bonito el mensaje, ¿verdad? Pero después él añadió y él decía, porque usted solo es suficiente. Y después seguía añadiendo y dice, y usted es poderoso. Mira el tremendo mensaje. De acuerdo a este predicador, decía yo, lo que dijo el salmista de que nosotros en maldad hemos sido formados y que fuimos concebidos en pecado, queda fuera. De acuerdo a su teoría, porque de acuerdo a él, nosotros ya somos suficientes. Vea de que el Sermón del Monte fue uno de los primeros mensajes del Señor. Podríamos decir que este fue su mensaje de introducción. Esta fue la primera instrucción que el Señor da. Ahora, si el Señor quería popularidad o quería que la gente lo siguiera, no era este el mensaje que tenía que dar. El mensaje que él tenía que dar era uno de estos mensajes modernos, y le voy a añadir, tenía que ser un mensaje satánico. ¿Por qué lo digo? Porque precisamente ese fue el primer mensaje que Satanás le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Ese fue él. Le dijo que el día que ustedes coman de ese árbol, dice, serán como Dios. ¿Cuál era el mensaje? Serán suficientes, serán poderosos. Eso era el mensaje. Pero el Señor no comienza su primer mensaje de esa manera. ¿Sabe por qué? Porque su propósito era de que las personas analizaran su interior. El propósito era precisamente de tratar con nuestro ego. Porque es el ego lo que nos evita el nosotros poder ver la condición tan mal en que nosotros estamos.
Mire que yo leía la biografía de un hombre que se llama Ernest Hemingway. Hace tiempo este hombre escribió un artículo en esa revista de Playboy. Y él decía de que no es necesario nosotros vivir nuestra vida constantemente, arrepintiéndonos constantemente. Y vivir con cosas de moralidad. Una, porque a él ni siquiera le importaba lo bíblico y mucho menos la moralidad. Y él decía de que él era una prueba viva de que eso se podía realizar porque él vivía la vida loca. Bueno, él decía, porque vivía la vida como él quería. Era un hombre que había experimentado tremendas aventuras exploradoras en el mundo, por todas partes del mundo. Era un revolucionista, era un hombre que había experimentado muchas aventuras románticas, fama, dinero. Y él dice que profesaba ser totalmente feliz. Ese era el mensaje que él daba. Lo único que cambia la historia, o esta historia de este hombre, es que 10 años después, Ernest Hemingway se quitó la vida poniéndose una bala en su cabeza. Eso simplemente es una prueba más, ¿verdad?, de que el mundo no tiene lo que el alma necesita. No lo tiene. Nada puede satisfacer lo que nuestra alma necesita. Amén. ¿Saben por qué? Porque dice que los únicos que pueden experimentar esa felicidad son aquellos que aceptan el reino de Dios. Cuando decimos que aceptan el reino de Dios, son aquellos que aceptan al rey de ese reino, o los que se someten a su autoridad. Debemos de recordar de que la meta tampoco de las bienaventuranzas es de nosotros experimentar una felicidad superficial. Eso no es. Porque incluso el mismo llamado de las bienaventuranzas es un llamado al reino. Es un llamado a la manera como nosotros debemos de ser cuando entramos en ese reino. Pero lo lindo de todo esto es de que, hablamos en otra ocasión, que cuando somos hijos, aquello entonces simplemente se empieza a manifestar en una manera natural. Porque es el cambio que ha hecho su espíritu. Miren que me llamó la atención que cuando estudiaba sobre esto, una palabra que es contraria a esta de ser bendecidos o a ser alegres, es una palabra que la encontramos en la Biblia y es ay. Esa palabra siempre indica maldición o indica castigo. Y precisamente ese es el estado natural que nosotros nos encontramos o que la persona se encuentra cuando no conoce a Dios. Se encuentra en un estado de ay, en un estado de maldición. Pero ¿sabe qué cosa? Que desde el momento en que nosotros aceptamos al Señor, nosotros podemos comenzar a experimentar esas bendiciones. Porque desde ese momento, entonces, dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Hemos salido de esa maldición a recibir las bendiciones de Dios. Aprovecho para decir que las bienaventuranzas no se tratan simplemente cuando nosotros estamos conociendo al Señor. No se trata de una experiencia que una vez tuvimos, sino las bienaventuranzas es algo que constantemente se debe de manifestar en nuestras vidas. De por sí me atrevo a decir de que en aquellos que ya tienen muchos años de conocer al Señor, es donde más se deberían de manifestar esas bienaventuranzas. Es donde más debería de haber paz, es donde más debería de haber mansedumbre, es donde más debería de haber dolor por el pecado. Mire que en Isaías nosotros encontramos que viene Dios y dicta juicios sobre Israel. El profeta Isaías hasta ese momento estaba, por 50 años, estaba bajo el rey Urías, se me olvidó esa parte. La cosa es que viene en medio de toda esa bendición o esa prosperidad, viene Dios y envía
castigo o advertencia de castigo sobre el pueblo de Israel. El profeta Isaías no entiende esto y se va entonces y ora. Y la oración es como un reclamo hacia Dios. ¿Pero por qué? Si nosotros, los israelitas, somos tu pueblo. Y estamos, lo que él estaba diciendo, parafraseando, estamos cumpliendo con todo lo que la ley o lo que nuestra religión demanda. Y es a ellos mismos que Dios viene y le dice, este pueblo me adoran a mí solo por un dicho que ha sido establecido por hombres, parafraseando en eso. Pero ¿qué dice? Pero su corazón está muy, muy lejos de mí. Pero después, en ese tiempo, cuando ocurre esto, que se está poniendo en miedo, por decir así, la nación está entrando en miedo, es cuando Isaías viene y habla con Dios, y es cuando él tiene aquella gran visión. ¿Se recuerdan de esa ahí por el capítulo 6 de Isaías? Es donde él, fíjense que solo es hasta cuando él tiene esa visión, cuando él se da cuenta la bajeza espiritual que hay en él. Y es cuando él entiende lo sublime que es aquel Dios de Israel. Y mira qué cosas, ¿por qué me llama la atención ese evento, esa experiencia de Isaías? Porque es hasta cuando él entiende esa bajeza espiritual que hay en él, es entonces cuando Dios hace la pregunta y le dice, ¿a quién enviaré? Era un hombre que ya tenía tiempo de estar practicando esto. Pero fue hasta cuando reconoció que en él había esa pobreza espiritual, cuando entonces Dios dijo, ahora te puedo usar. Por eso que me da risa a mí a veces personas que dicen, Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo le aseguro que Isaías en ese momento no quería ni siquiera levantar su vista. Porque dentro de él decía, muerto soy. Pero ahí viene Dios y le dice, ¿a quién más iba a enviar? Dios estaba hablando con él, pero quería que también él dijera, aquí estoy. Seguro, yo le aseguro que Isaías posiblemente estaba esperando que enviaran a alguien más, pero él entendía que él era la persona de ese momento. La cosa es que Jesús presenta su plan, ¿verdad?, de acuerdo con su reino, aquí en estas bienaventuranzas. Y es muy interesante, ¿verdad?, porque no comienza como el predicador que estábamos hablando, sino que él dice en ese versículo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Mire que nosotros, yo no sé, debería de entrar en nosotros la curiosidad, ¿por qué Dios comienza con estas bienaventuranzas que van en contra de todo lo que el mundo ofrece? Y por encima de eso, ¿por qué es que comienza con esta bienaventuranza? Bienaventurados los pobres. Pero ¿sabe una cosa? Que si nosotros lo analizamos, tenía que ser así. Tanta sabiduría de parte de Dios. Una, porque cuando usted la analiza, ¿a dónde fue que él llegó? Llegó a Israel, un pueblo lleno de orgullo, un pueblo que se sentían satisfechos en la manera como vivían la religión. Era un pueblo que presumía de todas las cosas que hacían, de los sacrificios, circuncidados, de las ofrendas, de la manera en cómo ayunaban. Y es cuando el Señor entonces también, basado en la manera como ellos eran, es cuando les da la parábola del fariseo y el publicano. ¿Se recuerda de eso? Ahí en Lucas 18, porque eso era lo que Jesús veía en ellos. Ellos confiaban de sí como justos. Somos suficientes, somos poderosos. No sé, se parece al mensaje de aquel que hablamos. Y dice que habían dos hombres, ¿se acuerdan de esa historia? Dos hombres entraron al templo, uno era fariseo. El fariseo era la nata de la religión. El fariseo era lo mejor que había en esos tiempos. Entró también el publicano representaba lo más bajo, lo bajo de lo bajo. Representaba a los traidores.
Pero dice la Biblia que el fariseo en pie oraba consigo de esta manera y decía, te doy gracias, oh Dios, te doy gracias, que no soy como los otros hombres. Ladrones, y empieza con su lista. Mire lo que él veía en los demás. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y empieza a exaltarse. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. En el versículo 14 de este capítulo 18 de Lucas es donde viene la lección. Ahora Jesús habla y él dice, os digo que descendió, ¿quién? El publicano, descendió a casa justificado antes que el otro. Esa palabra es súper importante. Esa fue la persona salva que ocurrió en ese momento, el publicano. Él se fue a su casa justificado. Me atrevo a decir que no era justificado simplemente por lo que había hecho en ese momento, sino que se fue justificado delante del Señor. Mire que usted le pregunta a las personas en estos días si son buenas, seguro que le van a decir que sí. Y si alguna dice que no soy bueno, es simplemente una humildad superficial. Porque si ellos aceptaran de que no son buenos, estuvieran corriendo hacia Dios, pero no lo están. Entonces, cuando oigo una persona, yo soy malo, es superficial. Si no vemos los cambios en la persona, eso es lo que verdaderamente hace, amén, cuando una persona reconoce su posición espiritual. Mire que en esta lección que el Señor da es tan importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros analizamos lo que el Señor dice, entendemos lo lejos que nosotros estamos de la salvación. Y no solamente eso, entendemos lo difícil que es llegar a ella y que por nuestros propios medios nadie lo puede lograr. Jesús está diciendo que nadie puede entrar al reino, sino hasta cuando se den cuenta en la bancarrota espiritual que nosotros nos encontramos o que la persona se encuentra. En ese tiempo las personas estaban llenos de orgullo y todavía, ¿verdad? Eso es lo principal, lo que detiene a una persona de llegar a Dios, porque las personas se sienten suficientes, se sienten poderosos. Mire que Isaías dice algo importante, que también el Señor lo citó en Lucas, en el capítulo 4. Y el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Se acuerda de ese bello versículo? Dice, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Oyó eso? Es hasta cuando nosotros reconocemos dónde está nuestro corazón, es cuando empieza la sanidad de parte de Dios. Durante nosotros nos sintamos de que todavía no estamos tan mal, jamás, recuerde esto, jamás nosotros vamos a apreciar el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz del Calvario. Es ese orgullo el que nos detiene o detiene a la gente de entrar a su reino, porque el Señor entendía, amén, que lo primero que se tenía que hacer en una persona era quebrantar su voluntad, quebrantar su orgullo. Oiga la manera como lo pone el proverbista en el capítulo 16, versículo 5. Abominación a Jehová es todo altivo de corazón. ¿Sabe qué es eso? Eso es una persona que no puede admitir que los mejores logros o acciones que él haga en esta vida son simplemente trapos de inmundicia. Eso es. Y no está hablando de los esfuerzos, está hablando de lo mejor que puede hacer esa persona. Mira que el apóstol Pablo reconoció esto.
Y me gustaría que usted analizara la lista que le voy a leer para ver si nosotros estamos mejor que el apóstol Pablo. Pero mire él cómo lo pone. Dice, si alguien debería de sentirse orgulloso, en esta versión así dice, o confiar en su propia justicia, soy yo, porque así vivía mi vida. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Esa era la posición que vivía el apóstol Pablo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, ahora, dice, las he estimado como pérdida por Cristo. Solo hasta cuando nosotros llegamos al Señor Jesús es cuando nos damos cuenta de que todo aquello que nosotros valorábamos simplemente no sirve. Ahora, ¿sabe ahí qué pasa? Que tenemos que nosotros cuidarnos también. Porque muchas veces cuando nosotros ya estamos en el Señor, entra un sentir de que nosotros no éramos tan malos. De que posiblemente nuestra condición no era tan mala como los ladrones, los adúlteros, todo lo que señalaba el fariseo. ¿Se recuerda de eso? Y sabe que una experiencia de eso la tuvo la iglesia de la Odisea y en Apocalipsis. Y ellos, dice la Biblia, que presumían de ser ricos y se exaltaban. Pero el Señor entonces les manda una cartita. Y le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, ciego y desnudo? La iglesia se le había subido aquello. Le digo algo para provocarlo en su pensar. Fíjese que para nosotros tener la vida eterna, de la única manera que nosotros podemos tener la vida eterna es siendo perfectos. Debemos de ser perfectos. ¿Sabe como quién debemos de ser perfectos? Como nuestro Padre en los cielos que está perfecto, que es perfecto. Y no está hablando necesariamente de perfectos que significa madurez espiritual. No, dice que debemos de ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Pero aquí viene el alivio. ¿Quién lo puede lograr? Nadie. Nadie. Ninguno de nosotros podemos ser perfectos. Entonces, aun cuando nosotros estamos dentro, en el Señor debemos de entender que nos quedamos cortos y en el único que nosotros podemos alcanzar esa perfección es por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso entonces nos debe de recordar, amén, de que nosotros necesitamos de Él, que necesitamos reconocer que somos pobres o debemos de tener esa mentalidad, que en cuanto a eso, el único que nos puede salvar es el Señor. Ahora, ¿qué significa esto? Ya me voy acercando por ahí. ¿Qué significa esto de ser pobre? Con toda seguridad no tiene que ver nada con ser rico o ser pobre. No tiene que ver nada con eso de tener posesiones. Porque hemos conocido, ¿verdad? Gente pobre que es más orgullosa que muchos ricos. Mire que cuando estudiaba esto de pobres viene de una palabra, tokas, en el griego. Y es una palabra que literalmente significa una persona que ruega o que no cesa de rogar porque le den algo de comer. Entendiendo de que él no tiene ni los medios, ni la fuerza, ni nada para poder recibir aquello, nada. Y tiene que literalmente rogar. Y esa es la posición que el Señor quiere que nosotros tengamos delante de Él. Que nosotros entendamos que si no es por su misericordia, pereceremos. ¿Verdad que cambia nuestra actitud cuando vivimos de esa manera? ¿Verdad que se baja mucho la altivez de nosotros y empezamos a olvidar que es por nuestros logros? Y a diario tenemos que depender de la misericordia de Dios. Y a diario tenemos que darle gracias a Dios por esa misericordia.
Y a diario tenemos que exaltar al Señor Jesús, porque fue por Él que nosotros alcanzamos perdón. Que no hay de qué agradecerle, hay mucho de qué agradecerle. Bienaventurados los pobres. Mire que me llama la atención a mí que ahí en Isaías, en el capítulo 66, dice el Señor que aun cuando Él dice que hizo los cielos, y aun cuando el trono de Él son los cielos, dice que la tierra es el estrado, la tarima de sus pies, el Señor dice algo. Y Él dice, a la persona que yo pondré atención es al pobre y humilde de espíritu. Con ese es el que yo voy a tratar. Y al que teme a mi palabra. Dios trata o salva a una persona hasta que la persona es quebrantada de espíritu, como el profeta Isaías. Quiero terminar con esta pequeña, un testimonio. Dios no trata con una persona, sea rica o sea pobre, porque no es eso, ¿verdad que no? El Señor no trata con una persona de acuerdo a su condición de salud. No tiene que ver nada si una persona es sana o es pobre. Dios trata con una persona que reconoce que necesita a Dios. Y si no es Él, la persona se siente nada. Y el Señor lo dijo, sin mí, nada podéis hacer, nada, no somos nada. Hace años oía a un pastor hondureño a propósito. Y él estaba hablando sobre un homosexual que estaba muriendo de SIDA en un hospital. Y el pastor, al parecer, lo estaba evangelizando, presentándole el evangelio a esta persona. Dice que la condición, a propósito, en ese tiempo, yo no sé qué lugar llevarán, pero en Honduras era uno de los países en Centroamérica con más casos de SIDA. La cosa es que la condición de este hombre era tan terrible que no podía ni siquiera responder, muy apenas podía moverse. Y de la única manera que él se comunicaba era por el movimiento de su índice. Cuando le preguntaban algo, él decía sí o decía no. Eso era todo. El pastor se dio cuenta de su condición. Y ya le explica lo que va a hacer. Le dice, te quiero presentar a Cristo, quiero hablarte de la esperanza que tú tienes, especialmente en este momento. Y el señor o el hombre que estaba ahí decía, ok. Él empieza entonces a hablar y le dice, mira, todos somos pecadores. Y en la vida hemos hecho cosas que desagradan a Dios. Pero Dios nos da una oportunidad de nosotros reconocer eso. El Señor nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y le empezó a hablar bien lindo, según él, ¿verdad? Del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Y le dice, y lo hizo por ti, y lo hizo por mí. Y el Señor ahora te está dando esa oportunidad. Y dice que ya le habló más directo. Porque no sabemos, o le dijo, qué va a pasar contigo en este momento. Y le hace la pregunta del millón. ¿Te gustaría reconocer en este momento que eres un pecador y que aceptas el perdón de Jesús y el sacrificio que hizo en esa cruz del Calvario? Y dice el pastor que aquel hombre cada vez que movía su dedo se veía el gran esfuerzo que hacía solo para mover ese dedo. Y con aquel mismo esfuerzo, dice que él se quedaba, cuando ella lo estaba contando, yo estaba todo tenso. Pero dice que él, el pastor dice que estaba observando aquel dedo moverse, a ver en qué dirección se movía. Y después empezó a ver el esfuerzo que él ahora estaba haciendo para poder mover el dedo, y se queda viendo el dedo. Y el hombre entonces por fin contesta y empieza a hacer este movimiento. No. Qué terrible el orgullo del ser humano.
La soberbia que recibimos allá en el huerto del Edén todavía sigue haciendo impacto. Y le aseguro, mi hermano, que este mensaje de esta pobreza espiritual aún es rechazado en muchas iglesias. Porque hemos tomado la actitud de que ahora que estamos en el Señor, ahora también nuestra actitud debe de cambiar. Y empezar a actuar como que somos suficientes. Y nos olvidamos que cada día nosotros dependemos de Dios. Amén. Antes de poner ese último canto, ¿por qué no inclina su rostro? Y le voy a pedir algo, ¿por qué no intercede por cualquier persona que el Señor ponga ahora mismo en su mente? Y ojalá y nosotros le podamos presentar, amén, el Evangelio a esas personas antes de que su último medio de comunicación sea un dedo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces, por lo que has hecho y lo que harás. Gracias por tu palabra, gracias por el gran sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque tu Espíritu sigue tratando con nosotros. Te pedimos, Padre, que jamás el orgullo tome lugar en nuestros corazones, ni la altivez. Gracias te damos a ti porque solo tuya es la honra y tuya es la gloria. Gracias por mis hermanos. Te pedimos, Señor, por aquellas personas que estás poniendo en nuestros corazones y ayúdanos, Señor, a insistir con ellas, porque este es un mensaje de urgencia, Señor, y necesitan escucharlo en el nombre de Jesús. Decimos amén.